Hola, soy Dorothy y estás en Dinero en Primera Persona, un espacio donde entrevisto a mujeres de diferentes edades, procedencias y ocupaciones sobre su experiencia con el dinero. Tal vez te veas reflejadas en ellas o gracias a ellas descubras nuevas posibilidades para tu relación con el dinero. Hoy estoy con Jimena. Jimena, gracias por estar en Dinero en Primera Persona. Muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí. ¿Qué te parece si te presentas y empezamos? Vale, pues mira, soy ya una señora de 45 añazos, con dos peques y me dedico en general al diseño de interacción, aunque ahora lo que hago más es como crear webs propias. ¿Cómo es o cómo ha sido tu relación con el dinero? Si nos quieres contar si han habido etapas o si siempre ha sido igual. Bueno, yo creo que etapas tenemos todos, ¿no? Al menos recuerdo el dinero muy presente en mi infancia, porque bueno, mis padres se divorciaron cuando yo era muy chiquitita, que tenía 4 años, y yo me quedé con mi padre y tenían una relación con el dinero completamente diferente, ¿vale? Pues mi padre tenía una nómina fija bastante decente y sin embargo siempre andaba preocupado con el dinero y era, yo digo siempre que era castellano viejo, ¿vale? Que es una manera que tenemos de decir aquí que no compraba nada a crédito, o sea, si no tenía el dinero no se compraba, que era algo que me enseñaban en casa. Y luego mi madre, por otro lado, era ceramista, era autónoma, tenía unos ingresos absolutamente irregulares y muchos más bajos que los de mi padre, y sin embargo vivía mucho más tranquila con el tema del dinero, o sea, no estaba todo el rato pendiente de él, era más flexible, de, pues ahora no tengo, pues ya llegará, pues el dinero hay que disfrutarlo. Y creo que esas dos facetas a mí, o sea, me crearon la relación perfecta con el dinero, ¿no? En plan de, sé lo que pasa si hay poco dinero en casa y eres demasiado viva la vida y hay que asegurar unos ingresos, pero una vez que tienes los ingresos asegurados, pues tampoco hay que vivir obsesionado con el qué va a pasar si me quedo en paro o no voy a llegar o Dios mío, ¿no? O sea, hay que saber disfrutarlo. Y al ver eso de, vamos a decir, lo mejor de los dos mundos, cuando dices que sabes cómo es, eso luego cuando fuiste creciendo, ¿cómo lo has ido llevando a la práctica? Pues me podía haber quedado con lo peor de los dos mundos, ¿eh? Menos mal que me dio por quedarme con lo mejor. Siempre he tenido pues mucha aversión a las deudas. Creo que eso ha jugado bastante en mi favor en general. O sea, cuando he crecido he tenido la suerte de tener una nómina, ¿vale? Y unos ingresos fijos. Además, a partir de cierta fecha, las webs que yo he ido creando me han ido generando unos ingresos extras. Y eso me ha permitido un poco darme los caprichos que yo quería, pero si no podía dármelos, nunca he tirado de crédito. O sea, siempre he tenido muy claro que más allá de para una hipoteca, que es lo que ninguno podemos pagar a tocateja, ¿vale? Que más allá de una hipoteca no quería créditos, pero que sí podía gastarme parte de mis ahorros en cosas que me apetecían, ¿no? En darme caprichos, que no tenías que ser la hormiguita eterna de ahorrar, 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 ahorrar sin disfrutarlo. ¿Puedes dar ejemplo de caprichos si es que quieres? Digo, porque la gente que te escuche o que te vea puede Sí, imaginar diferentes tipos de es caprichos. verdad que no son caprichos millonarios. Pues la verdad es que es ir a cenar a un buen restaurante, por ejemplo, ¿vale? O sea, que puedas gastarte 200 euros en una estrella Michelin. Bueno, ya no cuestan 200 euros, ahora cuestan mucho más, pero en su día que te puedas gastar 200 euros en una estrella Michelin sin luego sentirte culpable, por ejemplo, ¿vale? No tengo otros muchos caprichos, no me gusta la ropa cara, pues gastarte un poco más en un ordenador o en un móvil, que en el sector de la tecnología somos muy dados, o cuando haces ese viaje que te apetece, en lugar de ir de camping y de mochilero, pues ir de hotel de 4 estrellas. Esos son los caprichos. Ok. También te pido para la gente que te vaya a descubrir con esta entrevista, si puedes dar un poco más de contexto sobre esta, digamos, forma que has tenido de haber trabajado y a la misma vez haber hecho proyectos personales en paralelo. Vale, pues empecé trabajando en agencia
de diseño o agencia publicitaria digital. Y bueno, ahí éramos un equipo grande que hacíamos páginas web, pero para clientes, para marcas externas grandes, pues BBVA o L'Oréal o Disney. Y después de unos años trabajando allí, pues al final te entra el gusanillo, ¿no?, de intentar crear tus propias webs. A mí lo que me gustaba sobre todo, o lo que intenté, fue crear webs de contenido, porque era lo que yo me veía capaz de poder generar con mí misma. Entonces empecé con una web de recetas con mi marido, que se llama recetasderechupete.com, seguí con otras tantas que han muerto por el camino, luego creé Slides Carnival, que tuvo bastante tirón, pero vamos, tengo un grupito vario de ellas. Entonces, aunque estas webs te requieren tiempo, ¿vale?, tienes que dedicarle parte de tu tiempo libre, después de 1 o 2 años, si tienes suficiente tráfico, puedes empezar a generar ingresos. Y por ejemplo, los ingresos que generaban 2 de estas webs me permitieron pagar cómodamente, o sea, amortizar cómodamente la hipoteca de mi primera casa, ¿vale? O sea, es que llega un momento en que son prácticamente un sueldo más que entra en casa, ¿vale? Si tienes suerte, que no tienes suerte con todas, pero si tienes suerte son como un sueldo más entrando en casa. Entonces al final la casa no la pagas entre 2 sueldos, sino entre 3. Y eso me permitió pues amortizar y quitarme la hipoteca de encima muy rápido. Y eso da una paz mental. Me alegra que menciones esa paz mental en relación con eso, entre comillas, liberarte de una hipoteca. Y voy a simplemente comentar que además de tener suerte, pues algo o mucho habrás trabajado en esas webs para que funcionaran. Sí, 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 no, he trabajado mucho. Lo que pasa es que igual puedes trabajar mucho y no tener la suerte. O sea que, pero bueno, Ya. evidentemente la suerte te tiene que pillar trabajando, porque si no tienes nada no hay sobre lo que trabajar. Y lo de la hipoteca lo he dicho, lo de la paz mental, porque recuerdo que cuando tenía este dinero que iba amortizando la hipoteca con él, mucha gente me decía, que es un consejo que se da, que yo entiendo que es muy razonable, que es no amortices la hipoteca, inviértelo, porque al final si el dinero que vas a invertir te va a dar más réditos que el interés de la hipoteca, pues estás ganando más dinero. O sea, tiene más sentido seguir pagando los intereses de la hipoteca, que son más bajos, e ir generando más dinero con las inversiones. Pero era una cuestión, ya te digo, de paz mental. O sea, la idea de llegar un día, o ahora mismo decirlo de, mira, si pasa cualquier cosa, no tengo una deuda de tener que estar pagando la casa, y realmente es mía, y no tengo que irme debajo de un puente, prefiero esa paz mental al dinero extra que podría haber ganado. Ajá. Digamos, cómo es ahora tu visión hacia el dinero, hacia el ahorro, hacia las inversiones? Pues ahora... ahora en, como en una fase en la que yo no necesito más, digamos, o sea, tengo la casa pagada, pues tengo un coche, pago los gastos sin gran esfuerzo, vamos, llego a fin de mes sin problemas, y estoy ya como en una fase de pensar en la siguiente generación, ¿no?, en mis hijos. A mí ahora lo que me gustaría es asegurarles a ellos, ¿vale? O sea, invertir y asegurar un patrimonio que les permita a ellos en el futuro pues vivir más cómodos. Desde a lo mejor cuando sean más grandes pues poder mandarles a estudiar fuera, ¿vale? A donde quieran, sin tener que andar mirando lo de, uy, pues esto lo puedo pagar, pues esto no lo puedo pagar. Pues desde ahí o en adelante tener un colchón que me permita ayudarles a comprar su primer coche o ayudarles a dar la entrada de su primera casa, que por ejemplo fue algo que yo no pude hacer cuando yo tuve que dar la entrada de... Yo y mi marido tuvimos que dar la entrada de la primera casa, nuestros padres no nos podían ayudar y tuvimos que pedir, ahí sí, un crédito personal, que aún me acuerdo que era el 6%, que me dolió infinito y que lo pagamos lo más rápido que pudimos, pero eso, tuvimos que pedir un crédito personal para pagar una entrada a una casa. Entonces yo ya pienso en crear un colchón que me pueda permitir ayudarles a ellos y que tengan una vida más cómoda. Y a la vez también quiero que sean conscientes de lo que vale el esfuerzo y el dinero. O sea,
les voy haciendo este colchón, pero en secreto. Es que aquí... A ver, son muy pequeños, ¿vale? Pero Sí, en sí. secreto, en plan de... o sea, bueno, sí, vas a poder estudiar donde quieras, pero ya veré cómo te lo digo. Tú por ahora lo que tienes que pensar es que tienes que esforzarte y que las cosas son muy caras y que no podemos estar todo el día comprando piruletas. Es una situación extraña. Es muy interesante esto. Me recuerda este libro que tal vez en algún momento lo hemos comentado, que es el de El millonario de la puerta de al lado, que es este libro de los 80 que hacen una comparativa entre profesionales de sueldos altos y que vivían como muy casi al borde o por encima de sus posibilidades, Sí. cambiando de coche todos los años, versus primera generación de, digamos, emprendedores que Mm. empiezan pequeño y luego crecen en sus empresas, pero se mantienen en el mismo barrio, los hijos van a la escuela y curiosamente no necesariamente saben tantos detalles sobre la economía de sus padres, mientras que los hijos de los que tienen el coche diferente todos los años dan por hecho todo, ¿no? Y ese es Claro. el reto y el contraste, al menos Es de un ese reto libro. porque, claro, tú, o sea, quieres que tengan la vida más cómoda posible, pero al final también el que ellos vivan en una casa donde no hay penurias económicas, también o sea, les permea un poco que el dinero viene sin esfuerzo y que se puede gastar con alegría. Y claro, mi marido y yo sabemos lo que... O sea, no gastamos el dinero y tenemos tanto para ahorrar porque venimos de hogares pues donde el dinero no sobraba. ¿Vale? Incluso a veces pues faltaba lo de que costaba llegar a fin de mes. Y, y la verdad es que todavía no sabemos exactamente cómo podemos educar a nuestros hijos en ese de sí, no tienes que pasar estrecheces, pero eso no significa que puedas gastar o comprar todo lo que te apetece. ¿Vale? También es cierto que son pequeños, el mayor tiene 6 años y está en un momento en que no lo entiende. Además, él quiere ser millonario como los youtubers, está en esa fase. ¿Cómo tienes ahora, digamos, planificado el tema de generar, entre comillas, el disfrute versus los proyectos que te gustan, versus el tiempo, versus, Uf, como dices, tus hijos? ¿Cómo, cómo armonizas o llevas eso? eh, digamos que tengo un poco apartado el tema del disfrute. O sea, con niños pequeños lo del disfrute. O sea, quiero decir, por ejemplo, lo de ir a cenar a restaurantes está regular. Está, está regular. Pero no, pues por las mañanas, mientras ellos están en el cole y en la guardería, estoy aquí en casa trabajando en las webs y por las tardes estoy con ellos. Entonces el disfrute es que al trabajar en proyectos propios, pues el trabajo no es tan árido como siempre trabajando. O sea, aparte de que me gusta mi trabajo, tengo la ventaja de que no tengo jefes más que yo misma, con lo cual es una mezcla de trabajo y disfrute porque puedo permitirme hacer aquellos proyectos que me apetecen. Ahora, disfrute del tipo de me voy de vacaciones 15 días al Caribe, pues no, ese está a la espera. 6 años más, ya. Que hay gente que se apaña muy bien, ¿eh? Con viajando y tal, con los enanos, pero los míos son raritos. Jimena, yendo al tema este Sí. entre comillas, ser mujer o lo que sea que signifique ser mujer y relacionarlo con el dinero o en términos profesionales, em, ¿tú has tenido como sensación o percepción de bloqueos o de tener que luchar o que demostrar o para ti Sí, no ha bueno, más habido... que eso es que nos falta, yo creo, costumbre. Yo veo muchas veces a mi marido pues que se junta con sus amigos y conocidos y tal y hablan de cómo va la economía, hablan de inversiones, pues o sea, intercambian información sobre inversiones tal y eso es un tipo de conversación que yo veo
que en general, o a mí con mi grupo de amigas o en general veo que nos falta, ¿no? Lo de sentarnos a hablar de inversiones. Tampoco es que yo haya crecido en un hogar que me hayan dicho lo de tú como eres mujer del dinero no tienes que hablar, pero creo que permea, ¿no? O sea, la mujer a la economía doméstica y los hombres más al lado financiero, de inversiones, de grandes gastos, de quién decidía la compra de una casa, quién decidía la compra de un coche. Entonces veo que me falta información, que eso a lo mejor que los chicos han hecho desde adolescentes, de hablar de dineros, de costes, de fondos, de inversiones, de tal. Yo es un tipo de conversación que no suelo tener, y si no la sueles tener, pues tampoco aprendes cosas, o sea, de cómo le ha funcionado a esta persona esto, cómo le ha funcionado a esta persona lo otro. Yo sí que veo que es algo que los hombres hablan a veces pues como de cualquier otra cosa, ¿no? Se están tomando una caña y, tú tienes acciones, sí, yo tengo acciones, pues yo he comprado esto y lo otro, aunque sean súper aficionados, o sea, que no sean profesionales, que lo hacen un poco por jugar, pero lo hablan. Uh-huh. Yo nunca he hablado de acciones con nadie. Tampoco tengo acciones, pero... Pues hay, tal vez es mi percepción, pero desde la pandemia ha habido un mini boom, o no sé si es mini o va a seguir creciendo, de mujeres interesadas en hacer algo con sus ahorros, pues, en invertir. Sí, sí, yo creo que el interés existe, vamos, o sea, más aún cuando no todo el mundo, o sea, quiero decir, ya no todas las decisiones son como cuando yo era pequeña, de decisiones en pareja dentro del matrimonio, ¿vale? O sea, ya hay muchas mujeres que aunque no estén solas, o sea, tanto si están solas como si están casadas, manejan su dinero de forma independiente y quieren manejar, Uh-huh. o sea, y conseguir inversiones. ¿Qué tipo de información crees que te vendría bien? O... No sé si es el tipo de información, o sea, información tenemos toda, muchísima, demasiada. Querría saber cuál es la correcta. Claro, cuál es la correcta, cuál es la fiable. Y creo que me falta más que información, un tipo de educación, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo aversión al riesgo, entonces muchas veces las inversiones sin riesgo no tienen rentabilidad y acabas en un impasse de es que para que me den un 2% por esto, pues no voy a meter el dinero. Y entonces creo que necesito un tipo de educación o un reacondicionamiento para ser más tolerante al riesgo. Que Uh-huh. creo que eso también es algo que los hombres crecen con esa tolerancia, a los niños se les permite más ese tema de arriesgarse y por tanto crecen con más tolerancia al riesgo y luego lo pueden aplicar a las finanzas. Pero a mí me cuesta, o sea, por un lado eso, hay mucha información y luego si de verdad quiero tener rentabilidad tengo que ser más tolerante al riesgo y eso es algo que me cuesta, ¿vale? Sobre todo porque, bueno, con 45 años todavía puedo hacer cosas a largo plazo, que es lo que disminuye los riesgos de las inversiones. Y aún así, o sea, lo puedo razonar, pero con el estómago me cuesta. Y tal vez como visitar esa palabra riesgo, porque hay muchas formas de ver el riesgo y tal vez hay el riesgo a lo loco a lo que Sí, sea, en plan pollo sin cabeza, y luego hay otros riesgos que son pues tal vez, no puedo decir seguros porque no existe un riesgo seguro, pero sí puede haber otros tipos de riesgos, ¿no? asumibles, sí, Mm, sí. Y mm, también reconozco que además pues a lo mejor eso, de un conocimiento más profundo del riesgo, lo que me cuesta mucho es diversificar. Es decir, que siempre cuando al principio cuando quieres invertir, pues lo que te encuentras son, pues por un lado, lo de toda la vida, ¿no? La bolsa, que siempre dices, bueno, es que sin conocimiento parece el sitio donde siempre palmamos pasta los mismos.
Y luego están los depósitos y los fondos, o sea, lo que te ofrecen los bancos. Entonces dice, y todo el mundo te dice lo de, pues tienes que diversificar inversiones, pero diversificar, ¿cómo, dónde, cuándo? O sea, si yo lo que tengo es sota, caballo y rey, lo que tengo disponible o al alcance de mi mano es eso, pues bolsa, depósitos y fondos. Sí. No, pero para reducir el riesgo diversifica. ¿Diversifica dónde? Pues de alguna forma tú ya estás diversificada al teniendo tus proyectos personales. Sí, Es sí, una sí. forma de diversificar, por ejemplo. O te dice, claro, todo el mundo al final te acaba diciendo ladrillo. Ya sabes que en este país el ladrillo... También, sí. ¿Podrías comentar si es que has vivido una especie de ir con el dinero este que cuentas de tu experiencia, de cómo poco a poco se fue creando ese tercer sueldo? O Sí, si ha habido algún momento de un día para otro en plan de ¿y ahora? Y de repensar las cosas, o la experiencia que dices con tu marido, con tu pareja, ha sido algo que ha ido yendo poco a es poco. gradual, es poco a poco, porque las webs, pues ya te digo, al principio, el primer año te generan 1 euro al mes, luego van generando 1 euro al día, y luego cuando llevas 2 años, de repente un día miras la cuenta y dices, uy, hay un tercer sueldo, ¿no? Pero ha sido muy gradual. Yo creo que no nos planteamos nada a repensar hasta pagar la hipoteca. Cuando ya sí dejamos la hipoteca pagada, ¿vale? Ahí que ya no tienes deudas, ahí dices lo de, bueno, pues este dinero que estaba amortizando, ahora lo puedo dedicar a otra cosa, ¿vale? Entonces, ahí sí fue un poco cuando nos sentamos a decir lo de, pues, a otra cosa. O sea, bueno, primero durante un tiempo por la inercia ahorras, ¿no? Lo de, tengo un colchón, tengo un colchón, tengo un colchón, que siempre viene muy bien con la memoria esa de haber tenido que pedir un préstamo personal para la entrada de la casa, dices lo de, bueno, un colchón, un colchón. Y luego llega un momento en que, sobre todo si viene una temporada de inflación o tal, dices lo de, bueno, pero el colchón, lo de dejarme un colchón ahí es estar perdiendo dinero en realidad. Y claro, y por ejemplo está ahí el tema de ese fondo para los hijos que Claro, nombrabas, y sí. también estuvo el tema de que como llegado a cierto punto nos hicimos autónomos los dos, eh, el plan de pensiones. O sea, que va a pasar cuando estemos jubilados, porque siendo autónomos con la base imponible mínima, por supuesto, dices lo de, oye, espera, espera, espera. O sea, ¿cómo voy a dejar un colchón aquí que me tiene que durar hasta los 67, que vaya perdiendo pasta? Y lo que para nuestros padres era un valor seguro, que era como el plan de pensiones, nosotros no lo vimos claro. O sea, para nuestra generación es como, o sea, un poco engañabobos, desgrababa pero luego pagabas, pero luego sí, pero luego no, cambiaban las normas todo el rato y era como el plan de pensiones no lo veíamos, ¿no? Entonces también tuvimos que sentarnos a decir, está el fondo para los hijos y está también planear Sí. para llegar cómodos a nuestra jubilación, porque ahí sí que realmente nuestra pensión, las haya o no cuando lleguemos, aunque las haya cuando lleguemos, la nuestra va a ser irrisoria por haber estado todos muchísimos años de autónomos. No es poca cosa, ¿eh? No. Tenéis ahí unos lindos proyectos de ver cómo crear esa propia autojubilación y el fondo de los hijos, o sea que hay retos interesantes. Hombre, sí, para los hijos llega bien, y si no llega, pues oye, mala suerte, ¿eh? Ajo y agua, y a currárselo como nosotros. O sea, es deseable, pero no es imprescindible. De acuerdo. Jimena, si tuvieras que dar tips a mujeres que, que están donde tú estuviste hace unos 12 años, por ejemplo, Eh, soy en muy poco términos de de, dar tips, en ya, soy muy términos de poco... dinero, Ya lo sé, ya. tú que has vivido ya esos 12 Sí, años y estamos hablando es aquí que ahora, sí, soy muy poco de dar tips porque no suelen funcionar así en general, y además considero que la generación que está donde estuve yo hace 12 años está más puteada de lo que estuve yo hace 12 años. O sea, creo que tiene una situación jodida a nivel de sueldos, de encontrar empleo de calidad, de conseguir acceso a la vivienda.
y que los tips que yo les puede dar van a ser un poco, ok, boomer, sí, o sea, sí, sí, a ti, o sea, sí, para tu época, pues vale, pero yo lo único que les daría es controlar su propio dinero. ¿Qué quieres O decir en esa sea, parte de controlar su propio dinero? que estamos muy acostumbrados a, en cuanto tenemos una pareja, planificar finanzas en conjunto y además luego pues eso, lo de vienen los niños, yo me pillo la jornada la mujer se pilla la jornada reducida y el hombre no, y estamos en una época además en la que luego sí es que está la orden del día. Te separas y de repente dices lo de o sea, ser consciente de lo que ingresas tú, de lo que gastas tú, de lo que, aunque estés viviendo en pareja y se comparta todo, de si eso no estuviera ahí, si podrías mantenerte tú, de tener tus propias inversiones que no sean conjuntas, ¿vale? De no depender, de si los sueldos son distintos, pues eso, intentar no depender del otro sueldo que está ahí y maravilloso sea, pero controlar. eh, yo tengo un par de primas que son más mayores que yo y recuerdo que su padre las educó diciendo es que tenéis que estudiar mucho, dice, porque para que nunca tengáis que depender del dinero de un hombre. Pues eso, básicamente es, y ya no digo de un hombre, ¿vale? Para que no tengas que depender del dinero de otras personas. Más aún estando la situación tan jodida. La verdad es que, claro, doy el consejo, pero por eso te digo que me parece que es complicado, porque ahora mismo esa generación vive una situación en la que muchos gastos, si no se hacen a pares, no se pueden hacer. O sea, Sí. no puedes estar sola. Aunque quieras. O sea, quieres estar sola y tener tu propia casa sola y tal, y a lo mejor es que eso no te llega. Al mismo tiempo, pues claro, habrán otras posibilidades, pero volvemos al inicio, el tema de tener la información, como tú decías, la correcta o la que funciona, yo Sí, no me acuerdo lo que decías, claro, porque tal vez las que tú llamas las nuevas generaciones, el tema de activos digitales, por ejemplo, siendo nativas digitales, pues tal vez no les suene tan a sánscrito y puedan querer acercarse a ese mundo. Pero ahí claro. hay de todo. Yo siempre diría lo de, oye, pues que es algo que siempre aprendemos con 40 años, con más. Cuanto antes empieces a invertir, mejor, ¿vale? Yo ahora diría lo de, pues tenía que haber empezado a invertir el poco dinero, aunque yo pensaba que era poquísimo, el poquísimo dinero que tenía lo tenía que haber empezado a invertir a lo mejor con 20 años, ¿vale? Y entonces, ahora, o sea, pues sería maravilloso. Pero claro, para empezar a invertir con 20 o con 30 te tiene que sobrar algo. Y yo no sé si esa situación ahora, ¿vale? Para mucha gente será viable, entonces empieza a invertir en cuanto puedas, pero para otra mucha gente es inviable, Nos incluso vamos en a- activos digitales. Es cierto, mientras no haya lo que tú dices, el llegar bien a fin de mes y poder lograr ahorrar un poco, pues a partir de ese ahorro es que se podría plantear esas posibles pequeñas inversiones. Te iba a decir que nos acercamos ya hacia el final de esta sesión y que si hay algo que no te haya preguntado, pero que tú quieras añadir o decir. Pues la verdad es que no, sí. De acuerdo. Con la de cosas que he contado. ¿A Así que en sí? frío no me sale. Jimena, muchas gracias por haber estado en Dinero en Primera Persona. Muchas gracias a ti por invitarme.